Javier se paró frente al espejo del baño público. Con las manos temblando mientras sostenía la carta arrugada que acababa de encontrar en su casillero, eres una vergüenza para la familia. Si no cambias, te desheredaré por completo. Era la letra de su padre. Don Eduardo. El patriarca inflexible que había construido un imperio inmobiliario en Madrid a base de mano dura y tradiciones conservadoras. Pero lo que Javier no sabía era que esa misma noche, un infarto fulminante se llevaría a su padre, dejando un testamento que lo cambiaría todo, obligándolo a confrontar no solo su herencia material, sino el peso aplastante de años de rechazo y secretos ocultos. Javier había crecido en una mansión en las afueras de Madrid, rodeado de lujos que nunca sintió suyos. Desde niño, su padre lo educó para ser el heredero perfecto, fuerte, ambicioso, heterosexual. Los hombres de verdad no lloran. No se desvían. Le repetía don Eduardo durante las cenas familiares, donde su madre, doña Isabel, asentía en silencio, atrapada en su propio rol de esposa sumisa. Javier, con sus 30 años ahora, recordaba vividly those moments mientras fregaba el piso de azulejos en el centro comercial de La Vaguada. Hacía 5 años que su padre lo había echado de casa al descubrir su orientación sexual. Si quieres vivir como un desviado, entonces trabaja como uno. Le gritó esa noche fatídica, cortando todo apoyo financiero y obligándolo a limpiar baños para sobrevivir. Era un castigo calculado, diseñado para humillarlo y enderezarlo. Javier aceptó el trabajo porque no tenía opción. Madrid, a pesar de su progreso, aún albergaba rincones donde el machismo y la homofobia se enquistaban como raíces profundas. En medio de esa rutina degradante, Javier conoció a Miguel. Era un cliente habitual del centro comercial. Un profesor de literatura de 28 años que compraba libros en la librería vecina. Miguel era delgado, con ojos verdes que parecían leer el alma de las personas, y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Se cruzaron por primera vez cuando Javier, exhausto después de un turno doble, derramó accidentalmente un balde de agua cerca de los pies de Miguel. Lo siento mucho, murmuró Javier, agachándose para limpiar. Miguel se arrodilló a su lado, ayudándolo con una toalla de su mochila. No hay problema, amigo. Todos tenemos días duros. Esa simple interacción se convirtió en charlas diarias durante los breaks de Javier. Miguel hablaba de poesía, de García Lorca y sus luchas contra la represión. Y Javier, por primera vez en años, se sintió visto, no juzgado. Su relación floreció en secreto, en parques ocultos y cafés discretos de Chueca, el barrio gay de Madrid. Javier se enamoró de la forma en que Miguel lo hacía reír, de cómo le tomaba la mano bajo la mesa, desafiando el miedo que Javier llevaba grabado en el pecho. Pero el amor traía sus propios conflictos. Javier luchaba internamente. ¿Merecía esta felicidad cuando su familia lo había repudiado? Cada noche, al volver a su pequeño apartamento en Lavapiés, se preguntaba si valía la pena arriesgarlo todo. Miguel, por su parte, provenía de una familia liberal de Barcelona, pero entendía el dolor de Javier. No puedes cambiar quién eres por ellos, le decía. Pero Javier sabía que el precio era alto. Su hermana menor, Ana, era la única que mantenía contacto secreto con él, enviándole mensajes de apoyo y contándole sobre la salud deteriorada de su padre. Papá está peor. Javi,
El estrés lo está matando. Le escribió una vez. Javier sentía culpa, quizás si hubiera fingido. Si hubiera ocultado su verdad. Podría haber evitado este exilio. Un día. Mientras limpiaba un baño particularmente sucio. Javier recibió una llamada de Ana. Papá ha tenido un accidente en la oficina. Está en el hospital. Corrió al Gregorio Marañón. Pero al llegar, su madre lo miró con frialdad. No eres bienvenido aquí, susurró doña Isabel, bloqueando la puerta de la habitación. Don Eduardo, conectado a máquinas. Ni siquiera lo miró. Esa noche, Javier volvió a casa llorando. Y Miguel lo consoló en sus brazos. Tienes que confrontarlo, insistió Miguel. Javier decidió escribir una carta a su padre. Exponiendo su dolor, me has roto. Pero no me has cambiado. La envió. Pero nunca recibió respuesta. Semanas después. El infarto llegó. Javier se enteró por el periódico, muere el magnate inmobiliario Eduardo Ramírez en su mansión. El funeral sería en la Catedral de la Almudena. Y Javier, a pesar de todo, decidió asistir. Allí. Entre trajeados empresarios y familiares hipócritas. Javier se sintió como un intruso. Su madre lo ignoró. Pero Ana lo abrazó fuerte. Durante la ceremonia, el abogado de la familia se acercó. Hay un testamento nuevo. Usted es el heredero principal. Javier se quedó helado. ¿Cómo era posible? Don Eduardo. En sus últimos días. Había cambiado todo. Pero con la herencia venía una condición, casarse con una mujer y corregir su vida. Era una trampa póstuma. Un último intento de control. Javier miró a Miguel, quien lo esperaba fuera. Y sintió el peso de la decisión. Aceptar la fortuna y traicionar su amor. O rechazarla y seguir en la pobreza. El conflicto interno lo consumía, años de humillación contra la promesa de redención financiera. Mientras procesaba esto, Javier recordó flashbacks de su infancia, las golpizas verbales de su padre. Las miradas de desaprobación en la iglesia católica donde asistían los domingos. La sociedad madrileña. A pesar de las leyes progresistas como el matrimonio igualitario desde 2005. Aún juzgaba en privado. Amigos de la familia murmuraban sobre la oveja negra. Miguel. Al enterarse de la condición. Explotó, es manipulación. No puedes ceder. Pero Javier vacilaba, la herencia incluía la empresa. Propiedades que podrían ayudar a Ana. Quien luchaba con deudas. Es mi responsabilidad. Pensó. Decidió reunirse con el abogado en secreto. Explorando opciones. Allí descubrió que su padre había dejado una carta personal, hijo. Te forcé a ser fuerte. Si sobrevives esto, mereces todo. Era ambiguo. ¿Un acto de amor torcido o más crueldad? La tensión escalaba. Javier comenzó a distanciarse de Miguel, alegando estrés. Miguel sospechaba traición. Estás considerando fingir, ¿verdad? ¿Casarte con alguna mujer para complacer a un fantasma? Javier negó. Pero en su mente imaginaba escenarios, una boda falsa. Mantener a Miguel en secreto. Era una elección moral turbia. Llena de dilemas éticos. ¿Era correcto mentir por seguridad financiera?
La presión familiar aumentaba. Doña Isabel lo llamó. Vuelve al redil. Javier. Es lo que tu padre quería. Ana. Dividida. Le suplicó, no lo hagas por mí. Hazlo por ti. Javier se sentía atrapado en un laberinto de lealtades. Una noche. En un bar de Malasaña. Javier confrontó sus demonios. Bebió solo. Recordando cómo su padre lo obligó a limpiar baños no solo por castigo, sino para enseñarle humildad. Pero en realidad, era homofobia pura. Miguel apareció inesperadamente. No te dejaré solo en esto. Se besaron en público por primera vez, desafiando miradas. Pero al día siguiente, un chisme llegó a oídos de la familia, fotos en redes sociales. Doña Isabel lo desheredaría si no rectificaba. Javier tuvo que elegir, amor o legado. La decisión de Javier pendía como una espada de Damocles. Aceptar la herencia significaba fingir una vida heterosexual. Quizás arreglar un matrimonio de conveniencia con alguna conocida de la familia. Rechazarla implicaba seguir en la miseria. Pero con Miguel a su lado. El conflicto interno lo devoraba, noches en vela. Debatiendo consigo mismo sobre ética y supervivencia. ¿Soy un cobarde si elijo el dinero? Se preguntaba mientras caminaba por las calles empedradas de Madrid. Pasando por el Palacio Real. Símbolo de tradiciones inquebrantables. Miguel. Sintiendo el distanciamiento. Presionaba por respuestas. No puedes sacrificar lo nuestro por ellos. ¿Qué precio tiene tu dignidad? Javier decidió confrontar a su madre en la mansión familiar. Al entrar, el lujo lo golpeó como un recuerdo amargo, muebles antiguos. Cuadros de ancestros que lo miraban con reproche. Doña Isabel lo recibió en el salón. ¿Con té en mano? Pero su voz era acero. Tu padre te dio una oportunidad de redención. No la desperdicies. Javier explotó, redención. Me obligó a limpiar excrementos ajenos por ser quien soy. Eso es amor. Su madre reveló verdades ocultas. Don Eduardo había sufrido presiones similares en su juventud. Reprimido por su propio padre. Él quería protegerte de este mundo cruel. Pero Javier vio manipulación, era excusa para homofobia internalizada. Ana. Escuchando a escondidas. Interveno. Hermano. Papá cambió el testamento después de tu carta. Quizás se arrepintió. Eso sembró duda en Javier. ¿Y si era un gesto de reconciliación póstuma? Decidió investigar. Revisando documentos en la oficina de su padre. Allí encontró diarios viejos, entradas sobre su decepción al descubrir la sexualidad de Javier. Pero también notas de orgullo por su resiliencia. Mi hijo es fuerte. A pesar de todo. Era contradictorio. Alimentando el caos emocional de Javier. Compartió esto con Miguel durante una cena en un restaurante discreto de la Latina. Miguel escuchó. Pero su rostro mostraba traición. Estás justificando su abuso. ¿Vas a ceder? La sociedad añadía capas de presión. En Madrid, el orgullo gay era una celebración anual. Pero en círculos conservadores como el de su familia, ser gay aún era tabú. Javier recibió llamadas anónimas de amigos de la familia, no manches el legado de tu padre. Se sentía vigilado. Paranoico. Miguel. Profesor en una escuela pública. Enfrentaba sus propios desafíos, rumores sobre su orientación afectaban su trabajo. Si te casas con una mujer,
¿Qué pasa conmigo? ¿Seré tu secreto sucio? Javier prometió no hacerlo. Pero en secreto. Contactó a una vieja amiga, Laura, para discutir un arreglo falso. Solo por papeles. Le dijo. Laura aceptó por lástima. Pero eso fue una traición a Miguel. Cuando Miguel descubrió el encuentro, por un mensaje accidental en el teléfono de Javier, la confrontación fue brutal. En su apartamento, Miguel gritó: «Me estás vendiendo por dinero. ¿Tanto valgo para ti?». Javier lloró, explicando: «Es por Ana. Por estabilidad. ¿Podemos seguir juntos en secreto?». Miguel lo miró con desprecio. «Eso no es amor. Es cobardía». Salió dando un portazo, dejando a Javier solo con su culpa. Esa noche, Javier consideró el suicidio, parándose en el puente de Toledo, mirando el Manzanares. Pero un mensaje de Ana lo detuvo: «No lo hagas. Lucha por lo que crees». Al día siguiente, Javier asistió a una reunión con el abogado. La condición es clara: matrimonio heterosexual en 6 meses. O la herencia va a caridad. Javier firmó un acuerdo preliminar. Pero su corazón se rompía. Miguel, herido, buscó consuelo en un amigo, Carlos, un activista LGBT. Carlos le aconsejó: «No dejes que lo manipulen. Confronta a la familia». Miguel decidió actuar, envió una carta anónima a doña Isabel, revelando el plan falso de Javier. Era un acto de desesperación. Una traición mutua. Cuando Javier se enteró, la rabia lo consumió. «Me has traicionado», le gritó a Miguel por teléfono. Miguel respondió: «Tú me traicionaste primero». El escándalo estalló. Doña Isabel, furiosa, amenazó con impugnar el testamento. Ana, atrapada en medio, me dio: «Mamá, deja que Javier sea feliz». Pero la matriarca era inquebrantable. Javier, ahora sin Miguel y con la herencia en riesgo, se sintió vacío. Reflexionó sobre las elecciones: había sacrificado su amor por un legado tóxico. En una terapia improvisada con un psicólogo amigo, exploró su trauma: años de rechazo habían erosionado su autoestima. «Debes elegir por ti. No por ellos», le dijo el terapeuta. La tensión culminaba en una cena familiar forzada. Javier llegó con Laura como novia. Pero su actuación era torpe. Doña Isabel sonrió triunfante. Pero Ana notó la falsedad. Durante el postre, Javier colapsó emocionalmente: «No puedo más. Amo a Miguel. ¿No a esto?». Salió corriendo, dejando caos atrás. Miguel, enterado por Ana, lo esperó en el Parque del Retiro. «Lo siento», murmuraron ambos. Se reconciliaron tentativamente. Pero el daño estaba hecho. Javier decidió rechazar la herencia parcialmente, aceptando solo lo suficiente para ayudar a Ana, y demandar el resto legalmente, desafiando la condición. Con la reconciliación frágil, Javier y Miguel intentaron reconstruir. Paseaban por el Retiro, hablando de futuros posibles. Pero las sombras del pasado persistían. Javier inició un proceso legal contra la cláusula discriminatoria del testamento, argumentando que violaba leyes españolas de igualdad.
Su abogado. Un experto en derechos LGBT. Lo animó, esto podría sentar precedente. Pero el juicio traía exposición pública, periódicos como El País publicaron artículos sobre el heredero gay que desafía a su padre muerto. Javier se convirtió en símbolo involuntario, recibiendo apoyo de la comunidad queer pero odio de conservadores. Cartas anónimas llegaban, degenerado. Mereces la pobreza. Miguel. Apoyándolo. Enfrentaba sus propios demonios. Su traición con la carta anónima lo carcomía, se disculpaba diariamente. Fui egoísta. Temí perderte. Javier perdonaba. Pero la confianza estaba herida. En el trabajo, Miguel fue reprendido por distractions personales. Un eufemismo para homofobia sutil. Decidió unirse a Javier en la lucha, participando en manifestaciones. Juntos, asistieron a un evento en Puerta del Sol, donde activistas gritaban por derechos. Allí, Javier habló públicamente por primera vez: mi padre me castigó por amar. No dejaré que su fantasma me controle. El aplauso fue liberador. Pero doña Isabel, al ver el vídeo, lo desheredó verbalmente: ya no eres mi hijo. Ana se convirtió en aliada clave. Robó documentos de la mansión, probando que don Eduardo había sido influenciado por consejeros conservadores. Papá estaba enfermo. No pensaba claro, explicó. Javier usó eso en corte. El juez, progresista, cuestionó la validez ética de la condición. Pero la familia contraatacó, testigos falsos alegaron que Javier era inestable. La presión social escalaba, amigos de infancia lo abandonaron. Y en el centro comercial, donde aún trabajaba, compañeros murmuraban. Javier renunció, viviendo de ahorros escasos. Miguel lo sostuvo financieramente. Pero eso generaba resentimiento: soy tu carga ahora. Un giro inesperado: Laura, la novia falsa, reveló que doña Isabel la había sobornado para espiar a Javier. Me obligaron, confesó en una reunión secreta. Era traición familiar profunda. Javier confrontó a su madre en un café de Gran Vía. ¿Cómo pudiste? Doña Isabel lloró: lo hice por el legado. Tu padre me enseñó a proteger la familia. Reveló su propio secreto: había amado a una mujer en juventud, pero lo reprimió por deber. No quiero que sufras como yo. Era un momento de vulnerabilidad. Pero Javier vio hipocresía, entonces. ¿Por qué perpetúas el ciclo? El juicio llegó a su clímax. Javier testificó, exponiendo años de abuso emocional. Limpié baños para complacer a un hombre que me odiaba por ser gay. El público jadeó. Miguel, en la audiencia, lo miró con orgullo. El veredicto: la cláusula era inválida. Javier heredaba todo. Pero la victoria era agridulce: su madre se alejó. Ana quedó dividida. Javier donó parte a causas LGBT, honrando su lucha. Con Miguel, reconstruyeron, mudándose juntos a un apartamento en Chamberí, planeando un futuro. Sin embargo, nuevas tensiones surgieron. La riqueza cambiaba dinámicas. Javier, ahora CEO de la empresa, enfrentaba decisiones éticas: despedir empleados conservadores que lo discriminaban. Optó por educación interna sobre diversidad. Pero algunos renunciaron. Miguel cuestionaba: estás convirtiéndote en él.
Javier reflexionaba, el poder corrompía. Y su herencia era un recordatorio constante. En una cena romántica, Miguel propuso matrimonio. Casémonos. Por nosotros. Javier aceptó. Pero el fantasma de su padre persistía. Durante la preparación, recibió una carta póstuma: hijo. Si lees esto, has elegido tu camino. Estoy orgulloso. ¿Era genuina o falsificada? Dudas lo atormentaban. El matrimonio de Javier y Miguel se celebró en una ceremonia íntima en los jardines del Palacio de Cristal, rodeados de amigos progresistas y Ana como testigo. Fue un acto de defiance contra el pasado. Pero la ausencia de doña Isabel dolía como una herida abierta. Javier, con el anillo en el dedo, sintió una mezcla de euforia y melancolía. La herencia le había dado libertad financiera. Pero el precio emocional era inmenso, años perdidos en humillación. Una relación herida. Una familia fracturada. ¿Valió la pena? Se preguntaba mientras bailaban bajo las estrellas. En la empresa, Javier implementó cambios radicales, políticas inclusivas, donaciones a ONGs LGBT. Se convirtió en figura pública, dando charlas sobre superación. Pero la sociedad no cambiaba de la noche a la mañana, protestas conservadoras fuera de su oficina lo recordaban. Miguel, ahora director de una escuela inclusiva, lo apoyaba. Pero sus discusiones nocturnas revelaban grietas, a veces extraño al Javier que limpiaba baños. El que no tenía nada que perder. Javier admitía: el dinero me ha hecho cauteloso. Un reencuentro con doña Isabel llegó inesperadamente. En el hospital, donde ella fue internada por estrés, Javier la visitó. Mamá, ¿podemos sanar? Ella, debilitada, confesó: tu padre me obligó a ser dura. Lo siento. Era un paso hacia la reconciliación. Pero tardío. Ana mediaba, uniendo puentes. Javier perdonó parcialmente, invitándola a cenas familiares donde Miguel era bienvenido. La historia culminaba en reflexión: Javier, mirando fotos viejas, entendía las elecciones. Había traicionado temporalmente, pero aprendido. Miguel y él viajaron a Barcelona, simbolizando nuevo comienzo. En la playa de la Barceloneta, Javier dijo: elegí el amor. Al final. Pero el despertar era colectivo, la sociedad española, con sus avances, aún luchaba contra prejuicios arraigados. Javier fundó una fundación para jóvenes LGBT rechazados, honrando su dolor. ¿Es correcto priorizar la autenticidad personal sobre las obligaciones familiares? Incluso si eso significa perder un legado.